El siglo XXI es hoy, 3 de julio de 2013. Un día soleadísimo en Bogotá, Colombia. Parece que tuviéramos un cambio momentáneo de estación, porque el sol alcanza a calentarnos un poquito más, unos 2 o 3 grados más. No es mucho, yo sé, pero bueno, así es. Hola a todos, soy Félix. Bueno, posiblemente ustedes ya sepan eso. Quiero contarles que hoy estoy, como en muchas ocasiones, haciendo este podcast desde el autobús que me lleva hasta mi sitio de trabajo, o el canal de televisión City TV. Y hoy voy en el puesto trasero, en la última silla. Así que al comienzo, cuando estaba saludando, tal vez hayan oído un brinco en mi voz, pues era un brinco literalmente. Porque esta es la silla que más hace saltar a las personas en los autobuses. No sé si lo han notado, siempre la última silla es la que amplifica los movimientos y uno termina brincando un montón. Bueno, hoy les voy a contar, hoy quiero agradecer a todas las personas que me siguen, que se han hecho mis followers en Spreaker. Hace un tiempo, cuando superé los 1000 followers en SoundCloud, hice un podcast allí solamente para SoundCloud, muy sentido. Estaba yo muy contento, muy contento de haber logrado superar la cifra de 1000 followers en SoundCloud. Para este momento creo que son 1300. Y desde hace unos días ya tengo más de 1000 followers en Spreaker, y quiero darle las gracias a usted, especialmente a usted que está escuchando. 1000 gracias por darse una pasada por acá, por escucharme, por regalarme unos minutos de su apreciado tiempo, dicen los vendedores ambulantes de mi ciudad, y me parece una cortesía que viene al caso en este momento. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias a las personas que han hecho clic en el botón follow para seguirme y para escuchar posiblemente otros episodios y otros capítulos. Así que bueno, gracias a Dios, tengo esta opción en Spreaker, en SoundCloud, también tengo podcast en iVoox o iBooks, depende cómo lo quiera pronunciar. Es una plataforma que seguramente, como es tan fuerte en España, seguramente todos allí le dirán iVoox, con V, I-V-O-O-X. Allí también estamos, en esa plataforma, y en Podomatic. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten. Realmente yo disfruto hablar con la gente. Para mí es una experiencia muy bonita hablar y oír. Me parece que uno de los grandes aportes de los podcasts es que yo puedo hablar, pero también puedo oír, y la gente común y corriente, cualquier persona con un dispositivo electrónico, que puede ser un teléfono, una tableta, una computadora propia o alquilada, en un café internet, en un local web, también se puede hacer. Cualquier persona puede hablar y tener la voz y el derecho para comunicarse con los demás. Eso es un rompimiento muy importante con respecto a lo que pasaba antiguamente en la radio. A veces he pensado que los podcasts son el equivalente a la televisión de cable o televisión de pago. Es decir, tú tienes televisión abierta, compras un televisor, lo conectas y con una antena, a veces grande, a veces chica, depende de las condiciones en donde estés viviendo, con una antena logras recibir televisión abierta, totalmente gratuita y de servicio público. Bueno, de servicio público sustentado con el modelo de publicidad. Así también funciona la radio, ¿verdad? Y desde hace muchísimo más tiempo. Pues bueno, la radio la puedes recibir con un receptor directamente desde el aire. Los podcasts no te llegan allí automáticamente, sino que por algún motivo tú los descubres y puedes escuchar uno, y si te gusta vuelves, y si no puedes escuchar tantos otros, pero normalmente necesitas
tener un dispositivo distinto al receptor de radio. Y a veces puedes hacer una búsqueda o a veces aceptar una sugerencia de algún amigo. Es una manera distinta, ¿no? Aunque en últimas un amigo puede recomendarme escuchar una emisora, pues no es tan habitual que yo recuerde esa sugerencia después y lo haga y vaya a escuchar esa emisora. A veces pasa, a veces no. Pero con una sugerencia en una de las redes sociales, la sugerencia tiene una ventaja y es que incluye el link. Así que cuando tú haces clic en el botón de compartir este podcast, estás enviándole este contenido a alguien que lo puede escuchar de inmediato. Y no tiene que preguntar ¿de dónde es que me dijiste cuál era la frecuencia de la emisora? ¿En qué parte? No, la busqué y no la encontré. No, eso ya no pasa. Allí está el link y la gente hace clic y decide me gusta o no me gusta. Eso es una manera muy diferente. Y por supuesto también la otra manera es hablando. Es decir, en radio solamente los locutores, yo he trabajado como locutor en radio, por supuesto, y solamente los locutores tienen derecho a hablar. En mi país, en una época había una licencia de locución, es decir, el Ministerio de Comunicaciones de la época autorizaba a unas personas para hablar y a otras no las autorizaba. Y autorizaba, por ejemplo, en una época a una anterior, autorizaba dependiendo de una categoría, categorizaban, es decir, había licencia de locución de primera, de segunda y de tercera clase. Entonces, algo así como, no es precisamente la información, pero es algo así, imagínate como que una persona con licencia de locución de tercera clase podía hablar en emisoras de AM, una persona con licencia de segunda clase podía hablar en emisoras de AM y de onda corta y posiblemente incluso de FM, aunque para aquella época no eran muchas las emisoras de FM, y una persona con licencia de locución de primera categoría podía hablar en todas esas radios mencionadas anteriores y también en televisión. Así que había que tener una licencia aún mayor en categoría para hablar en televisión. Eso ya no existe. Eso ya no pasa en Colombia y posiblemente no pasa en ningún otro lugar de América Latina. Y no sé, ya me dirán ustedes, y me imagino que no pasa en ninguna parte del mundo. Aunque sí debe haber un control de quién es la persona que está hablando, pero eso normalmente se nota, ¿no? Es decir, es como la ortografía. Cuando lees un mensaje de alguien con mala ortografía, eso salta a la vista y causa de inmediato una mala impresión. Normalmente cuando alguien está hablando algo que no te gusta o de una manera que no te gusta, tú tienes la primera impresión y ¿qué es lo que haces? Cambiar, sí, es la primera reacción. Y entonces digamos que la sintonía es el primer medidor de eso actualmente, hablando de radio. Y hablando de podcast, pues mira, lo interesante y lo maravilloso es que ya no necesitas tener licencia de locución, ya no necesitas tener el trabajo, haber pasado por la selección de personal, ya no necesitas tener la autorización y el permiso del dueño de la emisora, que para eso necesita tener la autorización y la licencia del gobierno. Y haber conseguido el uso del espectro electromagnético del Estado para poder emitir por radio. No, ya no hace falta eso. Ahora puedes tener un teléfono, como yo en este momento estoy utilizando un teléfono en mi viaje en el bus. Puedes grabar, puedes contestarme, puedes refutarme o complementarme o lo que quieras. Así que a ti que estás escuchando, pues yo te animo. Posiblemente ya tienes una cuenta en Spreaker o en SoundCloud. Son las dos plataformas principales las que yo más quiero, aunque también está iVoox, lo mencioné, está Podomatic, hay muchas otras opciones. Para los músicos está Bandcamp, está también Reverb Nation y hay muchas plataformas. Tú puedes hablar, tienes voz, tienes un teléfono celular, posiblemente tienes una tableta, tienes un micrófono. Siempre en todos los teléfonos hay un micrófono y un parlante, ¿verdad? Eso es todo lo que hace falta. Dale, anímate. ¿Qué tal si me contestas? Hablando. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos.
voy a intentar hacer estos podcasts un poquito más cortos. Uy, ya se me fueron 10 minutos. Vale, muchas gracias. Soy Félix, en Twitter @locutorco. Un abrazo.